La semana pasada comencé a compartir con ustedes una enseñanza basada en Isaías, ¿sí? Acerca del versículo: yo haré camino en el desierto y ríos, crearé ríos en ese camino, en ese ámbito desértico terrible que era lo que Dios, la profecía que Dios le estaba hablando a Isaías. Permítame por favor entonces seguir con la parte del río, porque el Señor le dice a Isaías que va a crear ríos nuevos. ¿Cuál es la importancia de este río que el Señor le estaba diciendo a Isaías que iba a crear? Ya hablamos del camino, ya hablamos de ese ambiente donde Dios estaba creando el camino que les estaba mostrando. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la importancia de ese río que el Señor le mostró a Isaías. Pero antes de entrar en esta parte del río, permítame por favor hacerle ver algunas cosas importantes acerca de lo que tenemos nosotros como tierra venezolana, ¿sí? Venezuela posee, y quiero por favor que usted, si lo sabe, pues me ayude a confirmarlo, y si no lo sabe, pues entonces adquiramos un poco más de conocimiento. El conocimiento no le hace mal a nadie. Venezuela posee la cuarta mina de oro a nivel mundial, es decir, la reserva de minería de oro en el mundo. Venezuela está en el cuarto lugar. Por favor, quiero que vaya conmigo, porque esto es muy importante para cuando vaya a finalizar mi enseñanza. Venezuela posee 10 de los minerales más valiosos del mundo. No estoy hablando de Sudamérica, estoy hablando de los 5 continentes. Venezuela posee los 10 minerales más valiosos en el mundo. La reserva de estos minerales que hay en tierra venezolana se encuentran entre el 10 y el 25% aproximadamente de reserva mundial. Hermano, en términos de proporción mundial, eso es demasiado. Que Venezuela solamente tenga el 10% de un mineral, eso es demasiado. Venezuela no tiene solo un mineral, posee dentro de los 10 minerales más valiosos en todo el planeta. Venezuela, entre esos minerales, tiene hierro, oro, diamante, cobre, coltán, carbón, entre otros. Pero en Venezuela, ocupa Venezuela dentro de los primeros lugares del mundo con la reserva de un mineral que todavía no se ha explotado a su máxima capacidad. Este mineral se llama torio. Sus siglas científicas son TH, torio se llama. Este mineral sirve para la industria electrónica como punta de lanza para el desarrollo económico mundial, porque puede usarse como reactor nuclear. ¿Por qué? Porque su capacidad de óxido es muy baja, es decir, para que se oxide pasa muchísimo tiempo. Este mineral que está en Venezuela, según los estudios científicos, hay una reserva hasta lo que se ha conocido para 300 años, según los estudios científicos. Estoy hablando ahorita solamente de este mineral llamado torio. No estoy hablando del petróleo, estoy hablando de minerales que sé que la mayoría de los venezolanos
Ni siquiera lo conocemos por la T con palito. O sea, no tenemos ni la más mínima idea de lo que es eso exactamente. Ni mucho menos para qué sirve. Y menos entendemos, el ciudadano común menos entiende lo que significa tener una reserva de un mineral que es potencialmente una riqueza para los próximos años según el desarrollo que lleva el mundo a nivel tecnológico. Y que nosotros poseemos aproximadamente solo de este mineral una reserva de 300 años. La pregunta es, evidentemente Venezuela es una tierra rica, ¿sí? Sí, es evidente. Venezuela es una tierra rica, pero un país pobre. Y la pregunta para nosotros como venezolanos es, ¿dónde está el problema de Venezuela? ¿Por qué Venezuela, siendo un país con una tierra tan rica, es un país tan pobre? Desde mi perspectiva, tiene que ver con un asunto de gobernabilidad. No estoy hablando de políticos, no estoy hablando de líderes políticos, estoy hablando de gobernabilidad. Quien puede accesar a la riqueza, pero no tiene el carácter para administrarla. ¿Sí? No hay carácter. Cuando hablo de gobernabilidad, hablo de esa capacidad, esa disciplina, esa constancia de llevar a éxito lo que se nos ha puesto en las manos. Es un asunto de gobernabilidad, es decir, que la riqueza del suelo venezolano no ha tenido una buena gobernabilidad. Por eso Venezuela, aunque es una tierra rica, es un país pobre. Porque la tierra es rica, pero su gente no. Y estamos en una tierra rica. Muy codiciada, sí. Venezuela como tierra es una tierra muy codiciada, pero su gente no sabe. ¿Por qué? Porque es una población, son ciudadanos con mente pobre. Desde que el Señor le empezó a mostrar el camino por donde ellos debían trazar, por la mentalidad del pueblo, ellos perdieron muchos años de vida por la mentalidad. Mis amados hermanos, cuando Dios saca a Israel de Egipto para ir a la tierra de Canaán, aproximadamente ese cruce de desierto son 200 kilómetros. En la actualidad hoy, dicen que ese recorrido se hace en carro en un día, ida y vuelta. Es decir, desde que salieron de Egipto hasta llegar a Canaán en carro, hoy en la actualidad, van y regresan en un día. Y ellos duraron 40 años. Miren lo grave de la vida, que es no tener un norte claro por dónde andar. 40 años es una generación. Cada 40 años se levanta una generación. Así que Israel perdió una generación por su mentalidad. Un camino que podía haber sido de días, de semanas caminando, se convirtió en un círculo de perdidos
de 40 años. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Pero eso no está alejado de nuestras realidades. A lo mejor nosotros no salimos de Egipto físico, pero Dios nos sacó de una vida para llevarnos, trasladarnos a su reino de luz, y muchos creyentes todavía están perdidos en ese traslado y han perdido 10, 15, 20, 30 y hasta más años de vida y todavía no han entendido que llegaron a la tierra prometida. Si hay algo que nosotros como hijos de Dios no podemos permitirnos, hermano, no podemos permitirnos, es perder la vida dando vueltas en un lugar que solamente era de pasada. ¿A qué me refiero? No podemos perder la vida dando vueltas en una circunstancia que solamente era temporal, solamente estaba en el paso de nuestra vida. Nosotros, los seres humanos, somos muy arraigados a quedarnos en mente y alma en circunstancia. Si nos pasa una tragedia, ahí nos quedamos anclados. Si nos pasa una pérdida, ahí nos quedamos. Ahí nos morimos, ahí nos entierran y perdemos los años de nuestra vida dando círculo en una circunstancia emocional, en una circunstancia X de la vida, cuando solamente teníamos que cruzarla para llegar a donde Dios ya lo tenía planificado. Pero Dios, en su plan eterno, Dios no quiere jamás, nunca jamás, que usted y yo nos desgastemos la vida. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que sus hijos anden sufriendo por la tierra. El plan de Dios no es que usted ande viviendo con un sacrificio y un sufrimiento todos los días de su vida. Ese no es el plan de Dios. Dios planificó una vida nueva donde usted y yo aprendamos a disfrutar el camino de la vida mientras la tenemos, hasta que Él sea formado en cada una de nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que aprender a ver qué circunstancia me está desgastando la vida. Eso no es el plan de Dios. Si hay una circunstancia que me está consumiendo, que me está, diría la gente, que me está acabando la energía, mis amados hermanos, eso no viene de Dios. Porque no es el plan de Dios que usted y yo nos desgastemos la vida en sufrimiento. Así no fue que Dios planificó las cosas. Quiero por favor que vea esto. Los ambientes de cómo Dios le habla a Isaías. Dios le dice a Isaías, estoy hablando antes de que Jesús apareciera en escena, antes de la crucifixión. Antes de la cruz, los ambientes eran sufridos. Los ambientes eran así, de desierto. Por eso el Señor le dice a Isaías, háblale al pueblo y dile que en medio de este ambiente hostil que es un desierto, allí voy a abrir un camino. ¿Sí? Allí voy a crear ríos, le dice. Pero no es el mismo ambiente del camino que le muestra Juan en Apocalipsis luego de la resurrección de Cristo. Cuando el Señor le muestra a Juan el camino, la calle, ya no se la muestra en un desierto, se la muestra en una ciudad de oro. Antes de la cruz, el camino se mostraba en un ambiente hostil. Después de la cruz, el camino, la calle se muestra en una ciudad de oro. ¿Está viendo los ambientes?
Los ambientes no son lo mismo. No es lo mismo un camino de tierra a un camino de oro. Jamás, ¿cierto que no es lo mismo? Los ambientes no son los mismos. Ahora, yo quiero que usted tenga estas dos frases en cuenta. Desierto es sinónimo de sequía y ciudad es sinónimo de prosperidad. Desierto es sinónimo de sequía y ciudad es sinónimo de prosperidad. ¿Por qué era tan necesario entender que Dios estaba por crear un río nuevo? ¿Cuál es la importancia de esta figura, de este ejemplo que el Señor le está poniendo a Isaías que profetice del río? ¿Qué tan importante es un río que Dios le dice a Isaías, no solamente voy a abrir un camino, voy a crear ríos? Permítame por favor leerle lo que es la importancia de un río en el mundo. Durante siglos se han usado los ríos para una serie de beneficios que incluyen el agua para las ciudades. Son generadores de energía eléctrica, sirven para el riego de la siembra, son usados para suministrar proyectos de infraestructura gigantescos que han impulsado el crecimiento, oportunidades y bienestar económico en las ciudades. Es decir, cuando hablamos de río, estamos hablando de prosperidad. Cuando hablamos de río, estamos hablando de prosperidad. ¿Usted lo puede decir, por favor? Río es igual a prosperidad. Así que vamos entonces, de alguna manera, descifrando por qué Dios le dice a Isaías que va a abrir un camino y un río. Si lo vamos entendiendo, entonces vamos comprendiendo que Dios le estaba mostrando un ambiente no de sequía, sino un ambiente futuro de prosperidad a una gente que tenía años viviendo desiertos. Según el original hebreo, de donde sale la palabra río que está en Isaías 43:19, río significa estar alegre. Río significa alumbrar. Río significa relucir. Río significa brillo. Río significa prosperidad. No por nada en las Escrituras el Señor dijo, desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. No crea usted que en las Escrituras hay expresiones solo por rellenar párrafos. Todo lo que Dios ha establecido desde el principio, siempre lo hizo con clara intención de manifestar una verdad, pero siempre la puso de manera que nuestra mente humana la pudiese comprender. Porque no todos, no es que no todos, el ser humano no puede comprender las cosas de Dios si no tiene la mente de Cristo. Es imposible, hermano, que nosotros podamos entender los asuntos de Dios si la mente de Cristo no está operando en nosotros. Todo aquel creyente que empieza a razonar desde su propia inteligencia, desde sus propios conocimientos mentales, tiene una capacidad muy limitada de comprender lo de Dios, porque lo de Dios no se comprende con la mente humana, no se comprende. Desde Génesis, Dios empezó a mostrar la importancia del río. Este mismo río que Dios le habla a Isaías tiene el mismo significado en Génesis. El significado de este río que Dios le está mostrando a Isaías
Es el mismo significado que tiene en Génesis. En Génesis había un río. Si usted lee Génesis capítulo 2, se da cuenta que hay un río que da direcciones y ese río estaba lleno de piedras preciosas. Génesis. En Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 hace la descripción del río. Es el mismo río que Dios viene tratando de mostrar, tratando de dar una enseñanza a su gente de por qué es importante que podamos comprender qué significa el río de Dios. Algo que tiene que quedar muy enmarcado, mis hermanos, es que todo lo nuevo que Dios establece nunca, pero nunca, nunca, nunca está marcado por la miseria y por la muerte. Lo nuevo que Dios establece para generaciones nunca está marcado por miseria ni por muerte, porque todo lo que Dios establece, lo establece en vida, lo establece en medio de prosperidad. Quiero un ejemplo, el huerto del Edén. En el huerto del Edén no había muerte. En el huerto del Edén no había miseria. ¿Había? No. Así que podemos entender, y por favor quiero que tenga esto también, es muy importante que lo tenga presente. Lo nuevo de Dios no es lo nuevo de nosotros. Lo nuevo de Dios no envejece. Lo nuevo de Dios no perece. Lo nuevo de Dios no pierde valor nunca, porque lo nuevo de Dios no se trata de cosas corruptibles, sino de naturaleza. Y la naturaleza de Dios siempre va a ser nueva eternamente. No estoy hablando de cosas nuevas desde nuestra perspectiva humana. No estoy hablando de cosas nuevas desde lo que nuestra mente humana puede creer que es nuevo. Estoy hablando de lo nuevo desde lo de Dios y como Dios ha diseñado y planificado lo de Él para mostrarlo al mundo. O mejor dicho, para mostrarlo a sus hijos. Así que lo nuevo de Dios siempre está marcado por abundancia, por luz y por vida. Todo lo nuevo de Dios está enmarcado por abundancia, vida y luz. Nos hace entonces a nosotros reflexionar sobre los asuntos que estamos gestionando en nuestra vida. ¿Qué estamos gestionando? Lo que estamos gestionando en nuestra vida es luz, está iluminando. Lo que estamos gestionando en nuestra vida está en un contexto de abundancia. Lo que estamos gestionando en nuestra vida está en un contexto de vida. Y estoy hablando de nuestra propia vida como individuos. Estoy hablando de nuestras familias. Estoy hablando de nuestros negocios. Estoy hablando de las relaciones que tenemos con terceros. Estoy hablando de todo lo que envuelve nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros podemos ver lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro alrededor ¿qué hay? Miseria, oscuridad, muerte. Y en medio de eso, entonces usted como hijo de Dios no necesita ni siquiera orar 3 horas. Si usted ve un ambiente de miseria, de oscuridad y de muerte, como un hijo de la luz y entendido, usted sabe que ese es un ambiente donde Dios no está operando. No necesitamos nosotros ni siquiera hacer ayuno ni vigilia para entender y discernir que ese ambiente no es un ambiente que propició Dios.
Por lo tanto, si no es un ambiente que propició Dios, yo como hijo de la luz no pertenezco a ese ambiente. Y si en ese ambiente estoy, hay que correr, porque no pertenezco a ese lugar. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener la convicción de que somos hijos, hermanos. Por favor, me duele en mi corazón que los hijos de Dios en las naciones le creen más al diablo que a Dios. Ni siquiera me gusta usar la palabra diablo. Se los voy a poner en este ejemplo. Si a usted le dicen, mira, te tienen cruzado. No sé si esa es la expresión correcta que usan ellos. Te tienen cruzado. Te tienen una vela negra. ¿Usted puso vela negra? Ah, cuidado. Ajá, una foto con la cabeza para abajo. ¿Cómo se pone usted? ¿Cómo se pone usted? No seamos honestos. ¿Usted anda asustado? ¿Sí o no? ¿Anda asustado, sí o no? Hermano, sea honesto. Se asusta porque aquel le tiene los pinchos, las agujas. Usted cree y le pasa por al frente al que le tiene los pinchos, las agujas, y a usted hasta los pelos se le paran. Y mi indignación con la iglesia de Cristo, no estoy hablando de Ciudad de Dios, con la iglesia de Cristo en las naciones es, ¿cómo tú le vas a creer al diablo si tú eres un hijo redimido, lavado? Y dice la Escritura que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces, ¿a quién le creemos? Creo la verdad eterna que me dice que no hay arma, no hay obra del mal que se levante en contra de mí y prospere, o le creo al diablo, a Satanás, al que como se llame, que me va a hacer daño. ¿A cuál es? ¿Dónde está? ¿A quién le creo yo? ¿A quién le estamos creyendo los hijos de Dios? Porque hay un sistema que está modelando al mundo y nosotros nos estamos dejando arrastrar por un sistema de miseria, porque el sistema que está viviendo el mundo es de miseria. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? En Venezuela se estableció un sistema de pobreza. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? Como pobres. Y como dice Uziel, mi indignación santa es porque hemos creído y nos hemos dejado modelar por un sistema de mal, cuando la Escritura dice que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Y me indigno conmigo mismo porque digo, ¿por qué yo tengo que creer lo que el sistema está levantando, y he estado dejando que mi vida sea modelada por un sistema que estoy consciente que no es el sistema que Dios estableció para mi vida? Porque todo lo que Dios levanta alrededor de sus hijos viene en luz, vida y prosperidad. Fuera de eso no es un ambiente donde los hijos de Dios tenemos que estar. Así que por favor, ore conmigo y diga: Señor, por la fe que me has impartido, quiero ver el río fluyendo dentro de mí. Quiero ver el río que corre. No quiero quitar mi mirada del río para ver la sequía que hay fuera de mí. Mis amados hermanos, el río de Dios siempre es un mensaje de prosperidad.
Por eso le dije, desde el principio, a Israel se lo mostró en medio del desierto, pero después de la cruz, cuando usted y yo fuimos aceptos en Cristo y nos constituyó hijos, ya no estamos en desiertos, ahora estamos en la ciudad, en la nueva Jerusalén, en esa ciudad celestial donde todo es abundancia. Y por favor, no estoy hablando de abundancia en riquezas físicas monetarias. Claro que Dios va a añadir prosperidad, pero Dios no puede añadir prosperidad económica más de la que ya está en nuestro suelo espiritual, hasta que nuestra mente no sea transformada, porque seguiremos viviendo en una ciudad de oro, pero nuestras casas serán de zinc y de techo. Esto, pobres. Dios va a añadir, hermanos, Dios va a añadir prosperidad financiera, claro que sí. Dios la va a añadir, pero ese no es nuestro norte. Nuestro norte no son las añadiduras, porque el Señor le dijo, ¿quién que quiera añadirse 1 metro puede hacerlo? Un codo. ¿Quién que quiera ponerse 1 centímetro más de estatura puede hacerlo? No. El que añade es Él. Y sabe, cuando Él añade, eso va a permanecer. Las añadiduras en el Señor siempre van a estar, pero solo van a estar en aquellos que andan caminando en lo que Él estableció para esa vida, para esa generación. Les hablé, ¿cuál es el negocio del Señor? Su Hijo. ¿A quién Dios le va a añadir y le va a multiplicar? A los que andan en el negocio de su Hijo. Porque fuera de eso, fuera de esas añadiduras ser para el propósito eterno, alguien que solo recibe añadiduras de riquezas externas, nunca vive en paz. Las riquezas son motivos de pleitos. Las riquezas son motivos de perversiones. Las riquezas son motivos de muerte. Pero para los hijos de Dios, esas riquezas añadidas son motivo de alegría, porque cada vez que Dios nos añade, estamos sabiendo que todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Quiere decir que estamos trabajando bien el negocio del Padre. El río estaba marcando una nueva era para la humanidad. Entienda, hermano, que en Isaías no había prosperidad. Cuando el Señor le da la palabra a Isaías, estaba en guerra, el país dividido, estaba todo un conflicto político, social, alrededor de lo que Isaías estaba profetizando. Pero cuando Dios le dice, voy a abrir un camino y un río, Dios le está diciendo, voy a marcar una nueva era. Voy a marcar un nuevo tiempo. Y vuelvo a recalcar, lo nuevo de Dios no es nuevo según nuestras percepciones, según nuestra perspectiva, según lo que nosotros creemos y consideramos. Lo nuevo de Dios es eterno, porque tiene que ver con un cambio de naturaleza. Y Dios está decidido en marcar para sus hijos esta nueva era, esta nueva temporada, este nuevo proceder. Dios no ha cambiado de plan.
Quiero que esto quede muy claro. Dios nunca cambia de plan. El plan es eterno. Dios lo estableció en la eternidad y seguirá siendo el mismo plan hasta la eternidad. Pero Dios sí a cada generación le va alumbrando, le va ensanchando el entendimiento para que la asignación, la misión que le encargó a esa generación se pueda cumplir. No a todas las generaciones Dios le ha dado todo. A cada generación, dentro de su negocio, Dios le da una parte. Y Dios ha marcado una nueva era para esta generación. Dios ha marcado una nueva era para esta generación. Que tus oídos, que tu mirada estén atenta como Dios está estableciendo el proceder en medio de estos tiempos. Un tiempo donde la misión es clara, un tiempo donde nuestra vida tiene que tener un solo norte, un tiempo donde no podemos vacilar entre lo que creemos y queremos. Dios no espera menos de nosotros. Dios espera que esta generación le haga crecer su negocio. Así que Dios, por causa de estar nosotros gestionando su negocio, va a añadir lo que Él dijo que iba a añadir. Dios lo va a hacer. Si te mantienes tu corazón en la riqueza verdadera, aunque vengan desastres naturales y pandemias de las que se llamen, tú y yo siempre vamos a estar siendo añadidos y la gente no lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque lo tuyo y lo mío no es suerte. Lo tuyo y lo mío es por causa de la asignación. Lo tuyo y lo mío es por causa de estar en el negocio del Padre. Queremos nosotros como hijos de Dios, como hijos entendidos, que la iglesia no sea una iglesia de miseria. No queremos, yo no quiero ser parte de una iglesia miserable. Yo no quiero ser parte de una iglesia que anda mendigando pan, porque a mí la Escritura me dice que los justos no tenemos por qué mendigar pan. ¿Por qué tenemos que mendigar pan? Si por causa de la asignación que Dios le dio a esta generación, Dios se ha comprometido con su Hijo, que nos los impartió a todos en añadirnos pan para comer, vestidos para no andar desnudos y salud para que podamos cumplirle a Él. Y esto no significa que no vamos a tener aflicciones. Pablo dijo, he pasado necesidad, pero yo no vivo en miseria. He estado enfermo, pero yo no me voy hasta que el Rey me mande a buscar. Es decir, no es para muerte. Me ha golpeado la situación, pero yo no me voy a arrastrar. Y ojo, no es cuestión de orgullo, es cuestión de fe. Esta situación me ha golpeado, pero yo no me voy a arrastrar, porque a mí Dios no me mandó a arrastrar a mendigar nada, a ningún sistema del mal. Así que hay una iglesia que ya tiene que dejar de andar en esa miseria de un Adán caído. Una iglesia que anda en una miseria espiritual y emocional, que es más fácil echarle la culpa a los demonios, a los brujos, al diablo, que asumir las carnalidades que todavía no hemos llevado a la cruz. Esa es la verdad. Porque esa era la naturaleza de un Adán caído, echarle la culpa al otro y no asumir la responsabilidad. No estemos echando la culpa al diablo, asumamos que son carnalidades que no hemos crucificado. Por eso Pablo dijo, hay que llevar a la cruz
Toda obra de la carne hay que llevarla a la cruz, crucificarla, matarla, para que el fruto del Espíritu en abundancia pueda resurgir en nosotros. Una iglesia que no anda en miseria, una iglesia que no anda en miseria emocional, una iglesia que no anda en miseria, pobre de mente, que cualquiera viene y la manipula porque no sabe lo que tiene. Por eso Pablo dijo, el hijo y el niño mientras es el heredero mientras es niño en nada difiere del esclavo porque no tiene madurez. Es dueño de todo, pero como no tiene entendimiento, actúa como un esclavo. Y ya no podemos ser esa iglesia cuando Dios en las naciones ha venido trayendo luz. Tenemos que ser los hijos maduros, entendidos, que saben que no estamos esperando una promesa, porque usted y yo no somos la generación de la promesa. Esa era la generación donde Isaías profetizó, pero usted y yo somos la generación que ya tiene la herencia. Somos la generación de la herencia. No es lo mismo promesa que herencia. No es lo mismo promesa que herencia. Por eso dice la Escritura, en Cristo todas las promesas son sí y en Él amén. Es decir, cumplidas. Y si en Él todo está cumplido y nosotros lo tenemos a Él, ¿cuál es la carencia de nosotros? Apocalipsis 22, 1 y 2. Luego el mensaje, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden tener allí. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida. A cada lado del río. Hermano, río es prosperidad. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usan como medicina para sanar las naciones. En algún momento yo hablé de esto y preguntaba en aquel entonces, ¿hay un árbol que dé fruto todos los meses del año? ¿Hay un mismo árbol que dé fruto todos los meses? ¿Verdad que no? No existe, porque la prosperidad del ser humano es temporal, pero la de nosotros es eterna. Por lo tanto, le voy a decir algo a usted que es un hijo entendido. No esté esperando su mejor temporada. ¿Quién dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que nosotros somos cazadores de temporadas? Ahora nos van a llamar los cazatemporadas. No, señor, usted no tiene por qué estar cazando ninguna temporada, porque usted no vive en una temporada terrenal que cada cierto tiempo trae prosperidad. No. Usted vive en la eterna temporada de la prosperidad, donde estamos los hijos de Dios. Y yo sé que hay un mensaje general en la iglesia. Espera que viene tu mejor temporada. Perdón, what no. Porque yo estoy diciendo que en Cristo no estoy completa si estoy esperando una mejor temporada que la vida de Cristo, donde todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Así que la temporada que yo esperé me llegó, yo no la busqué, me encontró y me trasladó. Y aquí vivo en una eterna temporada de prosperidad. Porque solo lo de Dios es permanente. Porque solo lo de Dios es permanente.
Por eso es que el árbol de la vida da frutos todos los meses del año. No necesita temporada porque es permanente. Ahora la reflexión para ya ir cerrando es: ¿por qué los hijos de Dios, estando en una ciudad tan rica, vivimos como pobres? Por eso les expliqué lo de Venezuela al principio. ¿Por qué los hijos de Dios, estando en una ciudad, dice que la calle es de oro, las puertas son de oro, piedras preciosas, el río como, no dice que es de cristal, como agua de cristal? Y dice, y en el río, el árbol de vida trae cosecha todos los meses del año. Y sus hojas, no dice el fruto, eso es importante destacarlo, porque el fruto del Espíritu no es para el mundo. El fruto solamente es para alimentar a los hijos. Ay, mira. Anda un intruso. Míralo. No, hermana, Dios guarde, esa no es ninguna confirmación. ¿Qué es eso? Retomo la idea, porque esto es importante. Dice, las hojas, no el fruto, porque el fruto es solo para alimentar a los hijos, y las hojas son para la sanidad de las naciones. Lo voy a volver a repetir. El fruto solamente es para alimentar a los de la casa. Las naciones solo necesitan las hojas como medicina. Pero la abundancia está para los hijos. Dios me dio una palabra. Realmente fui irrumpida por el Espíritu de Dios. Y Dios me dio un mensaje para la iglesia. Un mensaje tan breve pero tan profundo que todo mi ser se conmovió. Y luego mi oración le dije, Señor, ¿cómo le explico yo esto a la iglesia? ¿Cómo hago para que te crean? Llamé a algunos hermanos y les dije, ayúdame a orar porque Dios me dio un mensaje. Y quiero estar convencida de que fue el Espíritu de Dios que me dio el mensaje. Pero mi preocupación después ya no se basó en el mensaje, sino en cómo le decía a la iglesia. En cómo le decía a la iglesia. Porque sé que no es solo para Ciudad de Dios. Para que te crean, Señor. Y el mensaje que el Señor me dio fue este. He comenzado una nueva era de prosperidad. Y yo le dije, Señor, ¿cómo yo le explico a la iglesia que comenzaste una nueva era de prosperidad si lo que hay a nuestro alrededor todo es miseria? Y muy fuerte en mi espíritu, el Señor me dijo, he comenzado una nueva era de prosperidad. Y me fui a investigar porque sé que hay mucho más detrás de estas sencillas palabras. Y la palabra era tiene dos connotaciones. La primera es que es un periodo histórico dominado por un personaje
un hecho o un proceso. Esa es la primera connotación. La palabra era es un periodo histórico dominado por un personaje, por un hecho o por un proceso. La segunda connotación, que es la bíblica, tiene que ver con un lugar de trabajo, un terreno que fue limpiado y está firme, donde se van a realizar diversas funciones de trabajo, donde se cultivan vegetales, donde se trabaja la minería, donde se trabaja la parte de los cereales, producción. Y entendí que sí, hay una nueva era, hermanos. Dios ha comenzado una nueva era de prosperidad. Y los que están en el camino correcto ya la están viendo, ya la están disfrutando, ya comenzaron a andar en ella. Si usted quiere, escriba la fecha, la hora, y si en 10 años, 15 años no ha pasado nada, diga, sí me equivoqué. No me importa tampoco. No le estoy diciendo, disculpe si sonó pedante la cosa, no era la intención. Es que yo sé que Dios me habló. Yo sé que Dios me habló. Comenzó una nueva era para esta generación. ¿Sabe por qué la iglesia, estando en una ciudad de oro, vive como pobre? Por un asunto de gobernabilidad. Nos falta que Cristo siga siendo forjado en nuestros caracteres para que podamos administrar la herencia de la cual ya somos partícipes. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú estableces todas las cosas en tu tiempo, Señor.